Está pésimo. Ok, ya, perfecto, creo que ya estoy. Vamos a ir admitiendo a la gente, ¿ok? Pero todavía no grabes. Ok. Yo no he sido, ¿ah? Alguien ha puesto a grabar. Yo no he sido, soy inocente. Soy inocente. Más divertido así. Sí. No te preocupes, nos anticipamos el futuro, sí. Como siempre, justamente por eso vamos a hablar de eso, ¿no? De este futuro, ¿qué nos espera? Basado en la prospectiva que tú siempre estás manejando. Perfecto, Dos minutitos y empezamos. Cuenta Me gusta regresiva, cuando suena que tocan el timbre. Sí, Gabriel me hubiese puesto el relojito, ¿no? Ahí fluimos. Poner en silencio mi celular, que hace mucha bulla. Hola Sandrita, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime Diego, Osvaldo, bienvenidos, Nadia. Buenas noches con todos. Hola Sandrita, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Cristian, Gabriel. En menos de un minuto empezamos, chicos. Estamos en la cuenta regresiva. Vamos por despegar ya. Por favor, abróchense los cinturones, que lo que vamos a escuchar hoy nos va a dar turbulencias. Omar, me hablas en fácil, ¿ah? Espero poder hacerlo. Por favor, háblame en facilito, por favor. He conseguido algunas cosas nuevas, así que imagino que ahí algunas cosas van a sonar un poco raras, pero igual hay espacio para preguntas, así que ahí en esa etapa cualquier cosa la tratamos de aclarar. Genial, entonces bueno, ahora sí vamos a empezar formalmente. Buenas noches a todos. Les saluda Patricia Mellino, soy gerente general de Colaborando Business Hub y les doy la más cordial bienvenida a este Colaborando Talk. Los líderes efectivos escuchan el futuro, mientras se mantienen anclados en el presente. Los indicios apuntan a un mundo futuro en un entorno VUCA. Esto significa que estamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, que altera los sistemas económicos y sociales existentes, tal como lo comenta Bob Johansen. Hoy presento a Omar del Carpio, él es miembro de Colaborando Business Hub y es gerente general de Proyecta Más. Es la primera empresa especializada en estudios de futuro y desarrollo de capacidades en prospectiva, inteligencia e innovación en el Perú. Ellos contribuyen a la creación de negocios que permita aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos que trae el futuro en el nuevo contexto global. Como bien nos dijo Omar, si a ustedes les surgen preguntas o inquietudes a lo largo de su presentación, las van escribiendo en el chat o también se les va a dar un espacio si quieren levantar la mano y quieren hacerlas directamente, Omar. Así que adelante, Omar, somos todo oídos. Perfecto, buenas noches con todos y todas las presentes. Voy a compartir mi presentación. Creo que Pati ya me ahorró el tiempo de explicar cualquier cosa con respecto a lo que es nuestra empresa, ¿no? Voy a pasar entonces directamente a la presentación, ¿no? Le hemos titulado Un futuro incierto, riesgos y oportunidades en un mundo hiperconectado y vulnerable. Que, digamos, es una reducción, ¿no? De probablemente muchas otras características que podríamos haber puesto sobre esta situación. No obstante, son dos elementos interesantes para pensar el futuro. Para esto, ¿no? He estructurado la presentación en cuatro grandes, digamos, áreas. Primero, mirar ese sistema mundo, vigilar, ¿no? Que es una de las cosas que hacemos justo en Proyecta Más, ¿no? Vigilar qué es lo que está pasando. Entonces,
Vamos a hacer una síntesis de diferentes cosas que ocurren a nivel global en este momento, en un concepto que en realidad fue desarrollado por Franz Hinkenlammer hace muchos años, que es el sistema mundo, donde analiza cómo existen ya desde hace muchos años interacciones de carácter global para llevar a cabo proyectos muy complejos, ¿no? Por otro lado está el tema de la prospectiva, que es lo que nos ayuda a mirar los diversos futuros, ¿no? Y sobre eso, más que todo, voy a tratar de hablar un poco en qué consiste el tema de pensar los futuros. Por último, contar algunas innovaciones que están presentes, soluciones actuales que se vienen trabajando para poder alcanzar determinados objetivos. Y por último, una parte ya mucho más sintética de capacidades, ¿no? Lo que tenemos que construir, ¿no? Para alcanzar esos futuros, ¿no? En general, ¿no? Y que está muy asociado a los equipos, las competencias que deben tener para lograr esa dinámica de construcción del futuro. Entonces, cuando yo hablo de vigilancia, estoy hablando de un proceso que es organizado, que es selectivo, es permanente además, ¿no? No es un ejercicio puntual, sino es algo que se tiene que hacer de forma recurrente para poder capturar información tanto de la propia organización como la que se encuentra fuera de ella en temas como ciencia y tecnología, política, regulación. Y además de eso, tengo que ser capaz de analizarla y comunicarla, porque sabemos que en una organización, por ejemplo, tenemos diferentes áreas, ¿no? Marketing, comercio, ¿no? O comercial, pero también tenemos una área productiva y tecnológica. En esos dos espacios probablemente hay todo un proceso de intercambio de conocimientos, ¿no? Que puede tener un costo de transacción importante en una compañía, en una institución estatal. Entonces, para tomar decisiones, tenemos que aprender a cómo analizar y comunicar eso, para reducir, por ende, los riesgos y también anticipar posibles cambios. Esto de aquí, este ejercicio, ¿no? Nos permite, obviamente, mirar diferentes aspectos de lo que ocurre en el entorno. En este entorno yo podría hablar de factores ambientales, políticos, sociales, tecnológicos y económicos, ¿no? Y tanto en aspectos macroeconómicos como en aspectos de, por ejemplo, una ciudad, ¿no? O micro. Pero todos estos elementos van a afectar el comportamiento futuro de un determinado tema de estudio, de una industria, de un territorio, depende de qué es lo que nos interese analizar. Incluso nuestra vida propia, ¿no? Va a afectar también nuestras decisiones y por ende conocerlo nos ayudaría mucho a saber qué hacer con respecto a algo, ¿no? Entonces, si ya nos centramos a mirar, por ejemplo, una de estas aristas, ¿no? O una de estas capas, ¿no? Que algunos autores llaman de la realidad, ¿no? Es el tema tecnológico, ¿no? Entonces aquí yo voy a hablarles sobre la industria 4.0 o industria 5.0, que ahora también se empieza a hablar de ello, y de un concepto que ya tiene muchos años, que es la convergencia tecnológica de diversas áreas, como por ejemplo la nano, la biotecnología, el tema de las tecnologías de información y comunicación y las neurociencias, o otros le dicen cognotecnología. Sobre esto he querido remitirme a lo que la Unión Europea ha publicado no hace mucho, ¿no? Ellos ya han hecho oficial que tienen una política de industria 5.0, que es humanocentrista, es sostenible y resiliente. Ha sacado dos policy brief, ¿no? Documentos que explicitan por dónde va estas políticas de industria 5.0 para la Unión Europea. Y empiezan claramente definiendo que es más que la digitalización, ¿no? Porque la industria 4.0, digamos, ha posicionado fuertemente el tema de la transformación de las industrias, la aceleración de los procesos, ¿no? El tema también del cambio en los roles que tienen los trabajadores, porque obviamente al existir sistemas de interacción ciberfísicos, el rol del humano dentro de la industria es distinto. Pero digamos, el foco del discurso que se ha venido usando al hablar de industria 4.0 ha sido la transformación de la industria, ¿no? En el fondo, ha sido lo que más ha resaltado. Y esto se vincula pues a todas estas lógicas de revoluciones industriales, ¿no? Hemos pasado de diferentes etapas, ¿no? A, por ejemplo, automatización, el tema de la computación y la electrónica, que fue la revolución anterior, a un tema de sistemas
físicos, donde ya buscamos que puedan interactuar diferentes elementos, máquinas, ¿no? Sistemas de control, ¿no? Incluso el tema de Internet de las cosas es otro de los factores que también se ha popularizado bastante en el ámbito de la industria 4.0, así como las redes, ¿no? O redes distribuidas también, entre otros elementos críticos que han definido. Pero han seguido soportándose en revoluciones previas para seguir adelante. La industria 5.0, como bien lo plantea la Unión Europea, y no es el único, Japón también ha planteado políticas hace no poco de industria 5.0, ya habla de el hombre como el centro, ¿no? de la política, el hombre como el centro de la revolución, porque obviamente se planteaba que la industria 4.0 podría generar una serie de impactos sociales dramáticos. Es así que algunos le han llamado también sociedad 5.0, ¿no? Entonces, además, habla de la resiliencia, ¿no? Y esto se vincula con conceptos como agilidad, también flexibilidad y adaptabilidad a las tecnologías que van a tener que tener las personas. Pero también está el tema de la sostenibilidad. Entonces, el concepto de industria 5.0 empieza a incluir otros elementos que también se encuentran en el marco de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, tanto el tema humano como el tema planetario, ¿no? Y esto, además, plantea por qué debemos ir hacia ello. ¿Por qué? Porque ya teníamos la lógica de reducción de costos, pero también estamos yendo al tema de la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Porque los recursos son escasos o corremos riesgos de que hayan problemas de un uso indiscriminado que ya se ha venido teniendo en la historia de la humanidad. El tema también de seguir siendo competitivo, pero atrayendo al mejor talento. Y esto tiene más sentido ahora después del COVID, donde hemos visto que cada vez más empresas están contratando personal distribuido en diferentes partes del mundo, ¿no? El tema también de un desarrollo evolutivo de las capacidades, ¿no? De la fuerza laboral, ¿no? Y además enfocarse, ¿no? En los nuevos mercados o los mercados emergentes, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Darle también al trabajador un control sobre las actividades, ¿no? El uso de la tecnología, ¿no? Para ellos. Además de la seguridad y el bienestar, ¿no? Entre otros elementos que se resaltan en este nuevo modelo que han planteado. Incluso, ¿no? En algunos esquemas ya conceptuales plantean a la industria 5.0 como el modelo que puede permitir la personalización masiva, ¿no? Es decir, que tú puedas solicitar un producto altamente personalizado y además expanden el concepto de sistemas ciberfísicos a sistemas ciberfísicos cognitivos, ¿no? Porque entonces el hombre también se convierte como un elemento y además que puede tomar el control de ello, ¿no? Porque el temor que teníamos de que la inteligencia artificial nos supere, con ese nuevo modelo lo que se busca más bien es que la inteligencia artificial pueda asistir a las personas. De esa manera, tareas mecánicas, peligrosas y rutinarias serían delegadas, la manufactura podría ser más personalizada, se desplegaría los llamados cobots o robots colaborativos con el hombre y se estaría apuntando a la sostenibilidad ambiental. Esto de aquí, además, se basa ya en toda una serie de esfuerzos de usar tecnologías que habilitan la posibilidad de ello. No me voy a centrar en las que ya son más parte del discurso de la industria 4.0, porque inteligencia artificial quizás es algo que se ha hablado mucho, el tema de la transmisión de datos, el almacenamiento, el análisis, ¿no? El tema de simulación o los digital twins. No me voy a centrar incluso el tema de eficiencia energética, que también es otro tema, o la automatización, entre otras cosas. Sino entre estos otros dos elementos que me parece que son los que pueden resaltar, digamos, el salto en el modelo 5.0, ¿no? El tema de las tecnologías bien inspiradas y los materiales inteligentes, y también el tema de la interacción humano-máquina, que me parece que es los puntos críticos que pueden dar el salto del modelo 4.0. Y acá una lista muy rápida de algunas tecnologías habilitadoras, por ejemplo, en esas aristas, ¿no? El reconocimiento de multilenguajes de habla y gestos y predicción de la intención humana sería un aspecto que se está trabajando en esa línea, de tal manera que permita el trabajo global indiferentemente de la dificultad del uso del lenguaje, y hay mucho esfuerzo en esa línea. Tecnologías de seguimiento para el estrés y la atención física y mental de los empleados, dado que en estos entornos esto ocurre con más frecuencia, ¿no? Robots colaborativos que trabajan con humanos y ayudan a los humanos, tecnologías de realidad aumentada, virtual y mixta, especialmente para formación e inclusión,
Mejora de capacidades humanas físicas, por ejemplo, el uso de exoesqueletos, equipos de trabajo de inspiración biológica y equipos de seguridad. Mejora en las capacidades cognitivas humanas. Y aquí estamos entrando quizás incluso a modelos de integración hombre-máquina, que ya hay varios casos que se están trabajando en esta línea, ¿no? Tecnologías para igualar fortalezas de la inteligencia artificial y el cerebro humano, por ejemplo, y sistemas de apoyo en la toma de decisiones. En el ámbito de estas tecnologías bien inspiradas en materiales inteligentes, por ejemplo, está el tema de la autocuración o autorreparación, que va tanto para temas de robots como para personas. Por ejemplo, acá tratamientos para el cáncer, por mencionar algunos elementos donde se está trabajando. Ligero. Esta palabra es muy interesante porque, por ejemplo, en la industria de la construcción hay varias empresas que vienen trabajando cómo optimizar el uso de materiales en la construcción con la tecnología BIM, ¿no? Y la impresión 3D, de tal manera de que van a usar la menor cantidad de material posible, garantizando, digamos, todos los temas ergonómicos y de seguridad de las edificaciones. Reciclable, ¿no? Que de por sí ya nazca el concepto con las 3 R's, ¿no? Productos que ya se pueden reutilizar o reciclar. Generación de materia prima a partir de residuos, que ahora está bastante común, sobre todo en esta emergencia de la economía circular. Integración de materiales vivos, ¿no? Uso de materiales vivos, ¿no? En diferentes elementos. Tecnologías de sensores y biosensores integrados. Ergonomía adaptativa, receptiva, propiedades de superficie. Por ejemplo, hace más de 10 años recuerdo que en MIT trabajaban estas sillas que podían adaptarse al cuerpo humano, ¿no? En función a la persona que se sentaba para que sea más ergonómica para él. Materiales con trazabilidad intrínseca, ¿no? Esto que permite hacer el seguimiento de una cantidad enorme de propiedades de los materiales, entre otros elementos. Entonces, esto obviamente no hubiera sido posible si no se hubiera estado trabajando ya en el modelo previo de tener los sistemas ciberfísicos, porque ya permitían articular diferentes procesos industriales, ¿no? Esto acá además no solo se ve en la industria hoy en día, sino que también se está llevando a espacios más cotidianos de lo que vivimos las personas en los hogares. Por ejemplo, hay un concepto de Smart Home que se vino trabajando mucho y hay muchos desarrollos orientados en esa línea. Entonces, esto no hubiera sido posible si no hubiera empezado hace muchos años atrás, y estoy hablando 80 incluso, para que tengan una idea, de discutirse sobre el concepto de convergencia tecnológica para romper los espacios, digamos, que se venían teniendo de ciertas áreas de investigación y desarrollo, como es el tema de los nanomateriales, la biotecnología, el tema de las tecnologías de información y comunicación, neurociencias. Por eso es que ahora estamos hablando de espacios distintos y se han ampliado las posibilidades de desarrollo de tecnología, ¿no? Obviamente esto puede tener un gran impacto en salud, ¿no? Por ejemplo, donde hay un tema que el COVID nos ha puesto digamos, hipersensibles al problema, ¿no? Nanomotores que emulan a las bacterias para destruir células cancerosas, el uso de células madre para reparar tejidos dañados, ampliar capacidades humanas. Y esto es bastante interesante, porque además estamos hablando de, por ejemplo, visión mejorada, ampliación de la memoria, interacción directa del cerebro con interfaces de la máquina, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Y ha llevado a preguntas como ¿cómo serán los humanos del futuro?, ¿no? Con respecto a lo que es el transhumanismo, ¿no? O sea, uno de los temas que se viene discutiendo también a nivel global bastante. Esto, como digo, tampoco no es que sea algo totalmente nuevo, tiene muchos años atrás, ¿no? Ya hablándose. Pero estamos hablando de tecnologías de aumento humano o de mejoramiento humano, para ser específicos, ¿no? Ya sea a través de medicamentos, trajes no robóticos, cambio de extremidades, análisis genético para seleccionar rasgos deseables, ¿no? Entonces eso nos lleva a las preguntas, ¿seguimos siendo nosotros mismos con estos cambios? Acá ha habido muchas discusiones de expertos en diferentes áreas que nos están llevando a pensar hacia dónde nos puede llevar esto. Por ejemplo, incluso tenemos ya programas de ciencia ficción donde se simulan posibles escenarios disruptivos, distópicos, de riesgos que podría tener esto para la humanidad, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Black Mirror, ¿no? Que lo pueden encontrar en Netflix, donde hay bastantes escenarios, ¿no? Distópicos de lo que puede ocurrir en esa línea de la emergencia tecnológica. Acá algunos casos, ¿no? Por ejemplo, Kevin Warwick, que es uno de los pioneros en estos temas de interfaces neuronales, ¿no? En el 98 empezó a trabajar, digamos, implantes, ¿no? Para poder controlar
brazos robóticos, ¿no? Y llegó incluso 4 años después a ya manejar el control de ese brazo, ¿no? A distancia de continentes, ¿no? De continentes distintos. Incluso logró trabajar comunicación, ¿no? De cerebro entre él y su esposa con unos implantes, ¿no? Y esto a pesar de toda la polémica que implicaba en esos años lo que estaba haciendo, ¿no? Pero podemos tener este caso también de James Young, donde podemos ver un brazo de dispositivo de fibra de carbono, ¿no? También con una interacción que, por ejemplo, en este caso lo puede modular con los movimientos de la espalda, de tal manera que permite hacer una serie de movimientos conectados, aparte que tiene sensores, entre otros elementos. Bueno, exoesqueletos, entre otras cosas, pero acá el tema de interfase cerebral de gran ancho de banda es algo que, por ejemplo, las empresas de Elon Musk también vienen explorando a través de Neuralink, ¿no? Pero no es la única y existen incluso otras empresas que han tenido avances impresionantes, ¿no? Recuerdo que más o menos, para que se hagan una idea, en el 2011, un investigador brasilero había logrado entrenar un ratón, ¿no? En laboratorio para poder resolver un problema de una serie de jaulas que le tomó aproximadamente, ahora puedo equivocarme en el número, pero digamos una semana, ¿no? En resolver el problema. Lo que hizo es ese conocimiento codificarlo y enviarlo por transmisión, ¿no? A través de internet a otro ratón que se encontraba en otro continente, y este ratón pudo resolver el mismo problema en horas. Esto estoy hablando hace más de 10 años, ¿sí? Entonces quiero que piensen que la frontera ha llegado a niveles probablemente que muchos ni siquiera están observando de lo que ocurre con esas tecnologías. Por otro lado, tenemos el caso de Ring Rubber Bird, que le han implantado imanes debajo de la piel, ¿no? Y puede hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿a dónde estamos yendo, no? Yo siempre miro estas cosas, yo era bastante fanático de los hombres X o los X-Men, ¿no? Y creo que realmente podemos estar viendo una transición, ¿no? De muchos tipos de cambios en el ser humano. De hecho, esto entra a discusiones éticas, ¿no? Sobre el tema de la amputación de los miembros del cuerpo y reemplazo por otros, o el tema, por ejemplo, de personas que creen y ya empiezan a discutir si es que al transmitir, ¿no? A una computadora el comportamiento del cerebro es que son ellos mismos a través de esa inteligencia artificial replicada, ¿no? Y hay una serie de discusiones que se están dando que no son solamente, digamos, sensacionalistas, como uno podría imaginarse de noticias, sino que muchas de ellas incluso ya se están trabajando a nivel de estudios, ¿no? Y con resultados muy interesantes. Esto es si miramos solamente el aspecto tecnológico, y probablemente podría tirarme todas las horas solamente hablando de cuestiones tecnológicas, pero he querido mirar otras aristas. El tema ambiental, ¿no? Porque dije no solamente hiperconectado, y cuando he dicho hiperconectado no me refiero simplemente a las redes sociales. Como ven, podemos llegar a hiperconectados incluso con el tema de chips instalados en el cerebro, ¿no? Entonces, ambiental. Cambio climático y bioeconomía. También he elegido 2 temas para no explayarme. Esto es un tema inmenso y complejísimo. Podríamos entrar a hablar de energía, entre otros elementos, pero me voy a centrar en 2 espacios muy concretos, ¿no? Cambio climático, obviamente, es probablemente la amenaza más grande que está viviendo la humanidad en este momento. Además, porque es incremental, es espacial, o sea, puede ocurrir en diferentes lugares y diferentes formas, en diferentes territorios, ¿no? Y muchas de forma impredecible a veces, ¿no? Es cambiante, no estacionario, no lineal, porque hay múltiples factores de riesgo, sistémico, o sea, que tiene impactos socioeconómicos, financieros, de todo tipo, regresivo, y esto es lo más triste, porque a veces afecta peor a los países más pobres, y a los países más ricos no. ¿No? Esto es lo más dramático de ese tipo de situaciones. Y es un fenómeno nuevo para la humanidad, ¿no? Si bien ya tiene años discutiéndose, ustedes pueden mirar informes del 70, donde se hablaba de estos temas como problemas serios, a los cuales hemos venido, digamos, dejando pasar durante muchos años para llegar al escenario que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Y bueno, el cambio climático tiene muchos efectos, ¿no? Pero bueno, acá hay una síntesis que encontré que me parece que podría ayudarnos a mirar qué cosas puede pasar y los miedos o terrores que deberíamos estar esperando al no enfrentar este riesgo, no solo en el aspecto político, no de nación y global, sino también a nivel individual, ¿no? El aumento del nivel del mar, que es una cosa bien seria. Olas de calor, tormentas asesinas, que hay en varios países, hay gente que muere electrocutada, ¿no? De las tormentas, sequías, ¿no? Gente que muere por falta de agua,
especies en extinción y eso por ende afecta la biodiversidad, enfermedades, ¿no?, que son transmisibles, ¿no?, de carácter global, desaparición de glaciares, guerras, porque obviamente esto genera contexto para guerras por el uso de los recursos, inestabilidad económica y destrucción de ecosistemas. Es una pequeña síntesis de todo lo que puede haber con respecto. Esto ha sido un esfuerzo que se ha hecho en una universidad para mirar y simular qué podría pasar con el incremento, por ejemplo, del agua. Acá estamos viendo a Londres, en Inglaterra, y miren lo que podría pasar en los años si es que las cosas siguen dándose con el incremento de 3 grados centígrados más a lo que estamos ahora. Este es el caso de Bombay en la India. Como pueden ver, prácticamente está casi inundado el espacio. El tema de Glasgow en Escocia, por ejemplo. Entonces, y estos son algunos casos. Si ustedes buscan esa noticia, igual en la presentación, de repente cuando lo comparta hay algunos enlaces, van a ver que efectivamente eso está ocurriendo. Estas simulaciones se han hecho en lugares y en algunos los impactos son más dramáticos que en otros. Y efectivamente se cumple lo regresivo, porque en los países emergentes es donde hay más impactos. Entonces es interesante ver cómo puede tener el efecto climático muchos efectos que van a cambiar, ¿no? Y esto nos lleva entonces al COVID, ¿no? El COVID ya de por sí era un problema, ¿no? La recesión es otro y es un problema global, ojo, que está ocurriendo a nivel mundial, debido obviamente al efecto de lo que el COVID generó. El tema del cambio climático va a venir como una ola más grave y quizás la que más debería preocuparnos luego es el colapso de la biodiversidad, porque los ecosistemas cumplen un papel muy importante en un montón de cosas de las que actualmente hacemos. Y no hemos sido cuidadosos de ello. Entonces, acá nos encontramos ante una serie de riesgos que podrían poner en peligro realmente el modelo que actualmente tenemos como civilización. La bioeconomía, entonces, como otro punto importante en el aspecto ambiental, sale como una alternativa para poder desarrollarnos, ¿no?, pero teniendo en cuenta los límites y la lógica de cómo funcionan los recursos biológicos. Esto acá además no solamente es una aspiración, digamos, filantrópica, digamos, orientada al tema de cuidar el ambiente o garantizar la sostenibilidad, sino que además se orienta a segmentos que tienen un crecimiento en negocios impresionante comparado con los sectores tradicionales y además que tienen tamaños de mercado bastante grandes y representativos. Y esos son datos antiguos. Probablemente las estimaciones nuevas sean mucho más grandes porque casi todos los estudios que he venido trabajando para estas cosas he visto que los datos de hace 3 o 4 años han sido realmente subestimados de lo que realmente existe ahora. Y esto nos hace ver entonces que hay todo un mundo de oportunidades, pero ya no solamente estamos viendo los recursos biológicos como materias primas, sino que también los estamos viendo como conocimiento, porque estamos aprendiendo de cómo un microorganismo, por ejemplo, puede procesar un material y llevarlo a un nivel más amplio en agricultura, en diseño de materiales, pero también sus procesos los utilizamos para fabricar fármacos de manera biológica, recuperar suelos, tratar aguas, generar nutrientes, entre otros elementos. Entonces la bioeconomía nos genera una oportunidad también impresionante para enfrentar estos riesgos que se han mencionado. Y además tiene varios senderos por los cuales puede desarrollarse. Por ejemplo, utilización de los recursos de la biodiversidad, intensificación sostenible, o sea, incrementar la productividad pero de manera sostenible con métodos biológicos, biorefinerías, es decir, crear biofábricas que utilizan, por ejemplo, algas, hongos, bacterias o virus para poder producir determinados bioproductos. El uso de los servicios ecosistémicos para garantizar la sostenibilidad de los territorios, el incremento en la eficiencia de las cadenas de valor, ¿no?, donde también lo que se busca es maximizar, ¿no?, la productividad en términos de eficiencia, tanto, por ejemplo, utilizando al máximo los tipos de productos que se pueden generar, entre ellos los que hoy en día llamamos desperdicios o residuos, y aplicaciones biotecnológicas diversas. Por último, quiero centrarme en esta parte del entorno, en la parte social, ¿no? Y en la parte social voy a hablar sobre algo que es un híbrido, porque yo podría decir que está también relacionado con lo tecnológico, ¿no?, que son las Smart Cities. Y aquí entonces nos encontramos pues con este crecimiento impresionante de la población que siempre se habla en casi todas las presentaciones y estudios, y de las mega ciudades que van a haber y que se van a incrementar, ¿no?, al 2030, al 2050. Y que además la población se va a concentrar más en las ciudades, ¿no? Hay más de 2.000 millones de personas que migrarán a las ciudades
en el futuro. O sea, eso significa un montón de personas a las cuales atender con diversos servicios, y por ende se necesita hacerlo de la manera más inteligente posible. Esto aquí, además, no es solamente un aspecto, digamos, de discurso, sino que, como pueden ver, tiene unas proyecciones de crecimiento de inversión bastante impresionante, ¿no? El tema del tamaño del mercado, por ejemplo, los retornos que se puede tener en Smart Cities, se ha hecho estimaciones de casi el doble que podría ser del 2019 al 2025. Lo mismo con respecto a los gastos que se van a hacer, ¿no? En este caso, inversiones que se están haciendo, mirando cómo prácticamente incrementan el doble, ¿no?, al 2023. Y lo interesante es ese gráfico que sí me parecía muy gracioso cuando lo he encontrado, porque, bueno, separaron Estados Unidos, ¿no?, a Europa, ¿no?, en parte de Europa, China, para obviamente no reflejar que Asia, en realidad, si sumamos Japón, Asia, el Pacífico y China, suman, como pueden ver, casi 39 o 40%, ¿no?, del total del gasto que se está haciendo. Porque realmente Asia se está convirtiendo en un monstruo en estos temas, ¿no? Y bueno, vean Corea del Sur, no vean Singapur, no Japón, para que vean lo que está pasando, y China también, cosas bastante interesantes. Obviamente no podemos dejar de ver lo que es Estados Unidos y Europa, es bastante impresionante. Y también podemos ver en qué se centran, ¿no?, los gastos. Obviamente hay una gran categoría de otros, seguro de otros elementos, pero se han resaltado algunos, como el tema de Smart Grids, ¿no? El tema, y por eso es interesante, porque el Smart Grid también tiene mucha relación con energía, ¿no? Entonces, el aspecto de Smart Cities y energía es bastante crítico, y hay mucho trabajo que se va a relacionar con esa arista. Y muchos otros elementos, como por ejemplo vigilancia, ¿no?, el tema también del tránsito, ¿no?, entre otros elementos. Por otro lado, ¿no?, cuando hablamos de Smart Cities, a veces perdemos de vista un detalle, ¿no?, que no solamente tenemos que centrarnos en la tecnología que se genera para atender, sino también en cómo cambia el ciudadano, ¿no? Porque en este tipo de ciudades que son más conectadas, también las identidades cambiarán. Por ejemplo, en este estudio, que es también antiguo, ya en el 2016 se hablaba de que 1 de cada 2 personas se identifica a sí mismo como ciudadano global, que tiene intereses globales y que probablemente va a representar intereses no solo nacionales en su país. Y esto es algo que pasa constantemente, y ahora va a ser mucho más fácil, porque de hecho la educación también se ha globalizado, y cada vez hay más personas que en este contexto del COVID han empezado a ver como una oportunidad de formarse en otras partes del mundo, y eso genera interacciones, y este concepto de ciudadano global es algo que tenemos que entender, porque empiezan a consumir y empiezan a comportarse con una lógica distinta a la cultura propia del territorio donde se ubica. Entonces, estas ciudades más conectadas también van a tener ciudadanos más complejos y con patrones de consumo mucho más diversos. Por ende, la intencionalidad de apuntar a esta industria 4.0 o 5.0 con el tema de la hiperpersonalización o, digamos, customización masiva, se vuelve algo necesario para poder dar respuesta a ese contexto. Y obviamente todo esto nos genera un montón de riesgos también, ¿no? Y hay riesgos de todo tipo, ¿no? Los tecnológicos, los organizacionales, pero también los vinculados a la seguridad, la gobernanza y la integración que se va a dar en estos aspectos. Esto es inmenso. Literalmente no podría explicarlo todo, pero acá les quiero mostrar rápidamente. Esto es un estudio reciente donde pueden ver, ¿no?, donde ya se dan cuenta de ciudadanos inteligentes como un componente, ¿no?, muy relevante, el tema de también la gestión y los equipos que van a gestionar estas Smart Cities y los aspectos que había mencionado como riesgo. Entonces, está tanto los temas el tema, por ejemplo, de Internet de las Cosas, el Big Data, ¿no?, entre otros elementos, los sistemas ciberfísicos también de los que les estábamos hablando, el Industria 4.0, la optimización, entre otros elementos, ¿no? Y también aspectos más organizativos, como el financiamiento, porque esta cosa no funciona si no entra capital, y por ende los hubs nacionales, territoriales, que absorben más inversión y más talento, empiezan a desarrollarse más rápido y generar más brecha con los países que no logran, digamos, meterse a esa carrera.
Es algo del cual deberíamos preocuparnos y dar respuesta también e incidir sobre los gobiernos para que esto se vuelva importante, ¿no? Los tableros, por ejemplo, que permiten hacer la transparencia, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Acá hay muchos, ¿no? Por el lado más de la gobernanza, mira, incluso seguridad alimentaria aparece como un elemento en tecnopolítica, decisiones donde la inteligencia artificial, por ejemplo, también puede entrar a tallar en decisiones políticas, ¿no? Hay muchos elementos acá. Yo podría centrarme a analizarlos uno por uno y esto nos tomaría horas de horas. Pero como pueden ver, esta imagen nos refleja todos los riesgos y oportunidades, porque los riesgos y oportunidades son solamente dos caras de una misma moneda. Depende de cómo lo miremos y cómo los afrontemos, ¿no? A partir de ahí vamos a ver que tenemos riesgos y oportunidades. Entonces, esto de aquí nos muestra que hay una realidad bastante compleja para pensar el futuro, ¿no? Ya con esto simplemente la presentación hubiéramos podido terminar acá y empezar una discusión y conversación interesante. Pero no debemos solamente mirar el contexto como algo inevitable y que nos va a aplastar, ¿no? Y que no podemos hacer nada para enfrentarlo. Porque no es así. En general, tenemos muchos, así como se desarrolla la tecnología y se desarrollan elementos en diferentes áreas de conocimiento, una de las áreas que ha dado mucha ayuda a un montón de empresas en el largo de la historia ha sido el tema de los estudios de futuro y la prospectiva. Y yo prefiero usar la palabra prospectiva porque me parece que es mucho más poderosa que hablar de estudios de futuro, a pesar que en el ámbito global se entiende que estudios de futuro engloba muchas otras áreas para explorar alternativas de futuro. Pero prospectiva tiene algo interesante que habla de construirlo, ¿no? Entonces, empodera a la persona, empodera a la organización en la capacidad de construir el futuro que desea, obviamente agenciándose de muchos otros elementos como la inteligencia, la estrategia, ¿no? Pero parte de que tienes que ser capaz de imaginar un futuro posible que se conecte con lo que deseas y a la vez implementarlo. Esos diversos futuros de los que hablamos pueden ser posibles, probables y deseables. Y ahí puedo tomar muchos elementos porque entonces en esa línea han habido toda una historia de cómo pensar los futuros. Inicialmente mucho más predictivo, luego en un momento con la teoría de control, por ejemplo, se trató de gestionar esos posibles futuros y se fueron dando cuenta que hay muchas cosas que no se pueden controlar. Y finalmente emergió la teoría de sistemas, entonces el pensamiento sistémico se volvió como uno de los principios. Y ya pensábamos que con eso habíamos alcanzado un gran logro, pero empezaron a darse cuenta que tampoco el pensamiento de sistemas era suficiente y entramos a los pensamientos tipo dialéctico o paradójicos o a aceptar que hay contradicciones en la realidad, ¿no? Y que no todo se puede conciliar. Y que hay una diversidad, entonces, de posibles futuros y que pueden aparecer de diferentes formas. Entonces, el paradigma vigente en el cual se piensa en los futuros es la gestión estratégica, ¿no? De actualmente nos encontramos, ¿no? Y esto lo que busca es conectar el corto con el largo plazo. Entonces las organizaciones tienen que ser capaces de actuar, ¿no? Actuar con sus planes, sus estrategias, conectando lo que tienen que hacer ahora, inmediatamente, pero a la vez construyendo lo que quieran alcanzar en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, si no, lo que ocurre es que pierden, ¿no?, la relevancia y dejan de ser resilientes a los cambios. Y esto además se ha convertido en el modelo de desarrollo actual. Visualizar futuros entonces se convierte en mirar un panorama de futuros posibles, sobre todo cuando estos ya no pueden ser vistos simplemente como una prolongación del pasado. Yo creo que, si bien esto ha sido algo que ha ocurrido durante casi todos los tiempos en la historia, de manera quizás más lenta en algunas industrias y áreas, hoy en día podemos ver que estamos en un momento de aceleración de los cambios mucho más rápido de lo que era anteriormente, tanto en lo tecnológico, incluso en lo social, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos preguntas, ¿cuál es el escenario más probable? Mirando pocos datos de algo emergente, ¿no? Y esto es un fenómeno, nos va a llegar preguntas como, si yo tengo esta pequeña cantidad de datos, ¿no?, ¿cuál de estos futuros es probable? ¿No? ¿El 4, el 2, el 1 o el 3? ¿No? Los invito, por ejemplo, en el chat, a indicar, si tuvieran esta información, ¿cuál consideran que es el más probable? 4, 2, 1, 3. Entonces, ahí cada uno va a tener sus propios paradigmas de cómo establecerlo, ¿no? No obstante, cuando miramos la realidad en un caso,
¿no? Esto no busca ser, obviamente, solamente es una representación. Como fue el precio del petróleo, podemos encontrar que no había forma de explicar esos picos y saltos que se dieron porque estuvieron relacionados incluso con elementos externos al comportamiento de la propia industria, ¿no? La energía, sino que incluso tuvo relaciones con temas geopolíticos, temas orientados a las guerras, ¿no? Donde probablemente hubo influencia también del sector, ¿no? Pero estos elementos se dieron a partir de análisis, ¿no? Una de las empresas que tiene mucha trayectoria en estudios de futuro es la Shell Company, ¿no? Y ellos, por ejemplo, en sus procesos de planificación del 68, para que vean lo antiquísimo que es este tema, ya lograron identificar un futuro probable que no deseaban, pero que iba a ocurrir, no, probablemente, que era el tema de la crisis de petróleo. Esto acá llevó a que Shell Company comprara un sobrestock, ¿no?, de petróleo en una etapa. A pesar de lo que a muchos les parecía una locura, porque el precio no era, pues, realmente algo importante. Sin embargo, cuando todo el mundo tenía dificultades para conseguir petróleo, ellos vendían un petróleo a un precio muy por encima de lo que lo habían comprado. Obviamente, eso también implica tener procesos participativos, sistemáticos, porque ya los temas cada vez son más complejos. Entonces, las empresas ya no pueden pensar las cosas y nosotros como individuos sin interactuar con otros, porque tenemos limitaciones de conocimiento, limitaciones de percepción, ¿no? Y la única forma de enfrentar esto es, entonces, tratar de mirarlo en conjunto con diferentes actores para informar mejor las decisiones y además lograr movilizar acciones en conjunto con otros. Así, incrementamos nuestras capacidades para enfrentar lo que viene, ¿no? O para aprovechar las oportunidades. Caso de esto es Nokia, ¿no? Yo les hago una pregunta. ¿Qué creen que producía Nokia antes de producir celulares, el inicio de la empresa? Si alguien tiene una idea, los invito igualmente a que por el chat puedan indicar qué creen que producía Nokia antes de producir celulares, al inicio de esa industria, ¿no? Entonces, esta empresa fue muy potente y realmente logró un posicionamiento en una época impresionante, ¿no? En la industria de lo que fue el telecom, ¿no? No obstante, pues, las cosas cambian, ¿no? Y Nokia también cambió, ¿no? De hecho, ha estado en muchos otros elementos. Pero miren, antes de esto, Nokia se encontraba trabajando en temas menos laburosos como el celular, por ejemplo, la industria forestal, y producía papel higiénico, por ejemplo, fue uno de los productos que trabajaba. Luego estuvo trabajando también en temas como el caucho, entre otros elementos. Pero en un proceso, ¿no?, de articulación público-privado, ¿no?, logró definir una estrategia para consolidarse y convertirse en el número uno del mercado en una etapa de la historia. Entonces, es lo que trato de plantearles con esta información. El futuro no está escrito, el futuro lo escribimos, ¿no?, lo construimos y podemos incidir sobre él. Para eso normalmente nos vamos a enfocar entonces en mirar qué puede ser probable, o sea, qué podría ocurrir, ¿no? ¿Qué deberíamos saber de lo que puede pasar para estar atento a ello? Pero también explorar futuros posibles a través de rupturas, de cambios en los que pueda afectar temas tecnológicos, sociales, de carácter ambiental. Y también, finalmente, enfocarnos en qué es lo que deseamos para construir ese futuro, definirlo estructuradamente y relacionado a la luz de los otros futuros que hemos analizado, ¿no? Y para esto necesitamos tener una visión holística, viendo el conocimiento, el pensamiento sistémico, ver el pensamiento orientado al futuro, y además el pensamiento global, ¿no? Entonces, esto de aquí son los elementos que yo decía hace 10 años y siguen vigentes. Probablemente a esta lista podría ampliarle muchos otros elementos, ¿no? Que ahora vamos a ver en algunas láminas adicionales. Para eso hay una metodología, ¿no? La construcción de futuros hoy en día, ¿no?, o la prospectiva, ¿no?, o el foresight, ¿no?, que es el término anglosajón que hoy en día se usa más, puede trabajarse en varias etapas, ¿no? Si bien hay distintos métodos, distintos procesos, unos más complejos que otros, unos que implican más cantidad de recursos, unos que implican mayores capacidades de las personas que lo ejecutan, digamos que los grandes pasos se pueden resumir en este esquema. Esto es el resultado de una investigación que nos delegaron en Proyecta Más, en el sector energía, y pudimos más o menos concluir que este sería como unos pasos generales a definir.
una descripción y planificación de un programa, porque lo que tenemos que hacer primero es pensar que no vamos a hacer una sola vez la exploración de qué puede cambiar, qué tendencias existen, qué futuros posibles, probables o deseables puedan haber, sino que esto va a ser permanente y va a tener que hacerse de manera programática. Luego de escribir cuál es el tema como un sistema, ¿no? O sea, aprovechar lo que llamamos pensamiento sistémico, mirar los elementos que lo componen y cómo se relacionan entre sí, y asimismo ver qué factores de ese sistema que son externos pueden afectarlo y cambiarlo. Asimismo, mirar variables estratégicas, acá podría cambiarlo por temas, factores, ¿no? Tecnologías, ¿no? Y finalmente, definir hipótesis y alternativas de futuro, elegir la apuesta y describir cómo vamos a llegar a ese futuro que estamos apostando. Y esa palabra apuesta es bien importante, fue establecida por un colombiano que estudió mucho el modelo francés. Y él decía, ¿no? Finalmente lo que uno tiene que hacer es apostar, porque no vas a lograr reducir totalmente la incertidumbre y reducir totalmente el riesgo, ¿no? Pero vas a poder gestionarlo mejor. Pero finalmente hay que apostar, porque vas a asumir riesgos y vas a tener que tomar decisiones con todo lo que eso implica. Y luego vendrán acciones para mitigar esos riesgos y para asegurar los resultados, ¿no? Bueno, aquí entonces voy a hacer un repaso rápido de algunas soluciones, ¿no? No tan nuevas, quizás algunos ya las conozcan, pero solamente es para ver que en general innovaciones hay muchas que buscan dar respuesta a los riesgos y aprovechar las oportunidades, ¿no? Y innovación, voy a igual un concepto antiguo, ¿no? Pero creo que también es importante, el manual de Oslo empleado a modelos de negocio, a prácticas, hoy en día también hablamos de coinnovación, entre otras cosas, pero uno de los focos donde probablemente se orientan muchas industrias es el tema del producto o proceso mejorado o nuevo, ¿no? Que realmente difiere de lo que había anteriormente, ¿no? Esto aquí, ¿no? Si alguno lo reconoce, ¿no? Porque seguro ya hay alguna de estas discotecas, ¿no? Podrá saber que estamos hablando de sistemas piezoeléctricos, ¿no? Voy acá a poner un corto, no lo voy a terminar todo el video. Y bien, esto... De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se estima que cada año mueren 2.000 personas por enfermedades a causa de la contaminación y es necesario combatirlo por medio de nuevos métodos tecnológicos. Por ello, alumnos del Tecnológico de Monterrey en Puebla, Eligio González Flores, Julio César Manrique Espejel, Jorge Ruiz Guerrero y Uriel González Flores crearon un proyecto llamado Energy Floor, un piso generador de electricidad que puede ayudar a la reducción de contaminación ambiental. El piso está creado por aluminio, fierro y un generador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, en realidad tiene también muchos años. De hecho, en varios países europeos hay algunas empresas que ya están trabajando en esa línea. El que les he presentado es México, ¿no? Que también lo hace, ¿no? Hay muchos otros modelos, podría hablar también del uso de algas, por ejemplo, para capturar CO2, pero me he centrado en este ejemplo para que puedan ver algunos casos de las cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, incluso antes que los europeos y antes que en México, ya Japón trabajaba este modelo en Tokio, ¿no? Y ya lo tenía implementado en algunos centros comerciales aprovechando la gran cantidad de afluencia de personas. Y también incluso usaban el sonido como un elemento para generación de energía. La impresión en 3D es otro elemento interesante, ¿no? Aquí no me quiero detener mucho, ¿no? Porque esto es largo también. Tiene obviamente todo un crecimiento importante, ha evolucionado. Si alguno ha visto esto antes, sabe que estamos hablando de una plataforma, ¿no? Una de las tantas plataformas, estos marketplace, pero que además permite conectar diversos servicios, ¿no? De impresión 3D en diferentes ciudades, cosa que uno puede facilitar los modelos digitales e imprimirlos y hoy en día saber cómo acceder a ellos, ¿no? A través de la plataforma, ¿no? Esto, por ejemplo, ha venido levantando bastante capital años atrás, ¿no? Ya en ese momento tenía como 40.000 hubs, ¿no? Para trabajar, hoy en día son muchos más. Pero la impresión en 3D no solamente está en temas, digamos, domésticos o pequeños, sino también que ya se viene incorporando hace muchos años en las industrias, como por ejemplo el tema automotriz. Esta es una impresora 3D que en el 2015 levantó 100 millones de dólares para su impresión
impresora de piezas, ¿no? Especializadas, ¿no? Para autos. Esto de aquí también es una solución, por ejemplo, el uso del plástico, ¿no? Acá le voy a dar un pedacito nada más de lo que tiene esta compañía. Hi, we are Skipping Rocks Lab and our goal is to make packaging disappear. Our first product, Ojo, is a membrane that can encapsulate water or any kind of liquids. It's made of seaweed and it's so natural that it's biodegradable and not even edible. Cheers. Como pueden ver, habría que lavarse bien las manos antes de tomar eso, pero ya es una propuesta de solución que se está probando y que se está haciendo en algunos países, ¿no? Hay muchas otras alternativas, de hecho. AeroFarms, ¿no? Es otra empresa que para mí tiene un modelo muy interesante de agricultura urbano vertical, ¿no? Acá pueden ver también, ellos han sido muy exitosos en California. Who would have thought you could grow a plant in a warehouse instead of a field? Without sun, without soil. Sin usar suelo, están haciendo crecer plantas. De hecho, trabajan también mucho tecnologías vinculadas a la industria 4.0, automatización de procesos al más alto nivel, en temas biológicos donde hay que ser muy cuidadoso. El tema también de la carne es otro tema que está en la mira de los desarrollos, sobre todo por las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo en el caso de vacas, pero también se trabaja en otros productos y acá hay un caso, ¿no? You like chicken, right? But this chicken is cute, right? How would you like not killing it? Congratulations, now you can. What would be better than getting meat from killing animals? Getting meat without killing animals. Yeah, sure you say. But Eso, also por ejemplo, también... y esto es un video antiguo, pero por ejemplo estos son resultados recientes, ¿no? Hace poco nomás Singapur acaba de aprobar la primera venta comercial de delivery de carne cultivada, ¿no? En forma de carne de pollo de nuggets, ¿no? Ya está aprobado como alimento seguro en diciembre del 2020. La empresa Just es la que lo está comercializando. De hecho, Ale Farms ya también ha hecho su primer filete bioimpreso, ¿no? Como comida preparada, ¿no? En este caso con un corte, lo cual ya es mucho más complejo porque simular la estructura de un filete es mucho más complejo. Estamos hablando de bioimpresión 3D de muy alto nivel. Temas de todo tipo de mariscos, por ejemplo, en pollo ya lo han visto, ¿no? Y hay toda una regulación que está naciendo para enfrentar el desarrollo tecnológico que se está dando en esta línea, porque esto incluso llega también a leche materna, piel y cuero, ¿no? Caviar, colágeno, gelatinas, entre otros elementos. Entonces, ya para culminar, he tratado de no pasarme de la hora en la presentación, así que voy a tratar de cerrar en esto y no concentrarme en un punto sobre saturarlo, pero con eso les estoy dando una idea de lo que ya ocurre, lo que es hoy el presente, más allá de las tendencias, porque podría hablar de múltiples escenarios, pero creo que mirando el presente ya nos damos una idea de lo que va a ocurrir, incluso lo que todavía ni siquiera hemos visto. ¿Cómo aplicar esto? ¿No? Obviamente tenemos que enfocarnos en las capacidades. La industria 5.0 ya nos lo dijo, el tema está en centrarnos en el hombre, ¿no? Y ahí entonces entra el factor crítico. Nosotros tenemos que incrementar nuestras capacidades y nuestras competencias. Esto, por ejemplo, fue un análisis que se hizo sobre diferentes estudios del efecto del COVID en el comportamiento del consumidor, el uso de la tecnología y la sociedad. Y acá podemos ver cómo los nodos representan palabras, claves y conceptos, y el tamaño, su frecuencia. Entonces, por ejemplo, en alimentos se puede ver que hubo un gran grupo, ¿no?, de interacciones de palabras en esto es un análisis que se hizo en los abstracts de diferentes publicaciones científicas, ¿no? Y podemos ver claramente el efecto que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, en políticas, la reducción del consumo de ciertos alimentos, ¿no? El tema, por ejemplo, ya de el rojo, que es algo que me llama la atención del consumer behavior, y en este caso, por ejemplo, temas como
el tema del pánico del consumo, que fue un elemento que fue resaltado, gente que tenía pánico en las compras o compras impulsivas, ¿no? Que fue alguno de los efectos detectados en los estudios, ¿no? El tema de la edad, que es un factor importante en el comportamiento del consumidor en el momento que hubo COVID, y la percepción de riesgo que se tenía, ¿no? Con respecto al comportamiento del consumidor. Obviamente el marketing tuvo un efecto importante en el comportamiento del consumo, entre otros elementos, ¿no? Y podemos seguir explorando, por ejemplo, el tema del e-commerce y sus relaciones con otros elementos que se disparó también en este elemento, y otros elementos como ansiedad, ¿no? Entonces ya están viendo algunos de aspectos haciendo uso de la tecnología para poder, obviamente, conocer e interpretar no solo lo que ha estudiado una persona. Esto es, por ejemplo, lo que se hace en el ejercicio de vigilancia tecnológica, ¿no? Que es algo que nosotros hacemos. Entonces, acá tú puedes ver claramente con este análisis, ¿no? De diferentes, ¿no? Investigaciones en una área, todo, ¿no? Lo que puede estar ocurriendo y analizar y concluir cosas. Por ejemplo, lo que se pudo hacer en ese caso fue definir un modelo de comportamiento durante la crisis de COVID. Y ahí podemos ver claramente que en los procesos, ¿no? del consumidor, el tema de la edad, género, ¿no? Digamos, emociones negativas son factores, ¿no? que están influyendo el comportamiento del consumidor. Personalidad, actitudes, el aprendizaje, entre otros elementos. El tema también de la decisión impulsiva por pánico, ¿no? La racionalidad de la compra, ¿no? Entre otros elementos. Y bueno, también podemos ver las salidas en resultados, entre otros elementos. Entonces ya con este tipo de análisis logramos crear, ¿no? Modelos que nos permitan tomar decisiones y actuar en los negocios, ¿no? Y poder, obviamente, sacar ventaja, ¿no? En determinadas situaciones. El tema de las competencias sobre la industria 4.0, para no entrar a las 5 todavía, que ya vimos que tiene más complejidad. Pero miren, acá hay una lista importante de competencias críticas. Esto también nace de un análisis de múltiples estudios. Es una conclusión utilizando métodos de vigilancia, de revisiones sistemáticas, ¿no? Metaanálisis. ¿Qué podemos ver entonces? Por ejemplo, agilidad. Aquí no hay pierde, porque esto ha sido incluso en muchos estudios, en revistas asociadas a estudios de futuro. Entonces, por ejemplo, agilidad, la inteligencia o el emprendimiento inteligente, ¿no? El tema de la arquitectura para conectar, ¿no? Tecnologías, ¿no? El tema de, por ejemplo, design thinking, el tema de la resolución de problemas, la toma de decisiones, analítica de datos, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? La orientación a través de investigación, por ejemplo, temas como los que vengo hablándoles y las cosas que hacemos nosotros deberían ser una competencia dentro de las personas de los equipos actuales, ¿no? El tema del mindset de colaboración, ¿no? Son elementos críticos, ¿no? El liderazgo disruptivo, por mencionar algunos elementos que están acá presentes, ¿no? Entonces, claramente ustedes pueden ver que todo esto aterriza en temas de formación que van a tener que llevar a sus compañías, ¿no? A sus emprendimientos y a lo que estén haciendo a nivel personal. Y esto acá nuevamente aterriza a un marco, ¿no? Que podemos trabajar, porque todas estas competencias se relacionan también con la arquitectura, ¿no? Tecnológica que va a tener que haber para llegar a ello, y también obviamente con los resultados que vamos a apuntar, desde productividad, sostenibilidad, temas también de eficiencia, satisfacción del consumidor, entre otros temas. Aquí, por ejemplo, y ya con esto cierro, ¿no? Si me centro en lo que son Smart Cities, esto, por ejemplo, también es un resultado de un metaanálisis, ¿no? Donde claramente resaltan cuáles son las áreas principales, ¿no? De investigación donde se pueden generar resultados interesantes y se han concentrado la mayor cantidad, ¿no? De investigadores. Entonces, cada uno con sus focos, por ejemplo, en servicios a las ciudades, políticas y tecnologías, ¿no? Con esto, por ejemplo, les estoy dando, ¿no? En unas láminas resultados que obviamente han tomado mucho tiempo y probablemente costarían bastante conseguirlo, ¿no? Pero ayudan a tomar mejores decisiones. Entonces yo puedo saber y revisar esta información, ¿no? Orientado por estudios, ¿no? y trabajos para fortalecer las capacidades de nuestras instituciones, de nuestros equipos y obviamente de los ciudadanos. Bueno, con esto termino mi presentación. Agradezco mucho su atención
y creo que podemos abrir un momento el micrófono o el chat para tener algunas preguntas y comentarios al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar. De hecho, creo que has hablado un poco en sencillo. Ya estás ya haciéndolo cada vez más fácil para aquellas personas que no somos de este mundo que tú manejas. Pero yo tengo una consulta mientras que se animan, que de repente, como dices tú, a bien escribir la pregunta por el chat o abrir, ¿no? Levantar la mano y abrir su micrófono. Tú que tienes ya tanto tiempo en este mundo de estudios de futuro, perspectiva de inteligencia, ¿qué industria consideras tú que fue la que más ha evolucionado a lo largo del tiempo, la que más se preocupó por este tipo de estudios? Sí, bueno, en general, eso está también bien identificado. Se hizo un trabajo en la Unión Europea para mirar a nivel global todo lo que se ha hecho en temas de prospectiva en el mundo, y ahí sale rápidamente cuáles son las industrias que son las que llevan la delantera. La industria aeroespacial es quizás una de las más importantes, ¿sí? Es la que más ha trabajado estudios de futuro, está constantemente anticipando, trabajando en economías colaborativas, trayendo tecnologías de una industria a otra. La otra industria importante es la industria militar, ¿no? Y quizás es una de las más potentes en esta línea. De hecho, casi todo lo que se hace en la industria militar termina luego llevándose a otras industrias y se prueba antes ahí, ¿no? Muchas cosas de inteligencia artificial, créanme que primero lo hicieron en defensa y después llegó a la industria de los negocios, ¿no? Y es donde uno debería estar observando si quiere ver cosas nuevas, ¿no? Y totalmente... Otra industria que tiene mucha cultura de trabajar estudios de futuro es la industria de energía. Entonces, estoy mencionando las tres que son las más importantes, ¿no? Obviamente podría seguir, ¿no?, yendo ya a la parte de lo que son las áreas tecnológicas críticas, ¿no? Pero es más reciente. En este caso es biotecnología, nanotecnología y tecnologías de información y comunicación. Esos serían los otros tres después de las anteriores. Genial. Ahora sí invito a las personas que nos están acompañando a ver si es que tienen alguna pregunta para Omar. Con confianza, que estoy segura que él con mucho gusto nos va a absorber nuestra duda. Voy a... Están tímidos todos, no quieren hacer preguntas. Jaime Diego, me sorprendes. No, lo que pasa es que estaba completamente absorto escuchando a Omar. O sea, realmente el tema de prospectiva es bien interesante. De hecho, aquí en Colombia, una persona que fue jefe mío era el director de prospectiva de Ruta N, y lo que menciona justamente Omar, y en particular lo del tema de Industria 4.0, hace como 2 años él llegó saliendo con el cuento de que ya no estamos en Industria 4.0, en Industria 5.0, y empezó a hablar de computación cuántica, y que básicamente era como volver a barajar, arrancar desde cero, y que no importaba que no tuvieras conocimientos sobre la parte de computación y tuvieras perdido todas las tendencias de aprendizaje en ese otro tipo de lenguajes, porque todo volvía a arrancar de cero. Entonces la pregunta para Omar, justamente con respecto a eso, ¿qué ha visto con respecto a la parte de computación cuántica y qué tan efectivamente sí es cierto que tenemos la posibilidad maravillosa de volver a arrancar, barajar todos desde cero y que no tengamos tanta diferencia con los que ya han tenido algún tipo de modelo de programación? ¿Y cómo podría la computación cuántica revolucionar un poquitico más esto que ya está muy revuelto? Eso por un lado. Y por otro lado, la otra pregunta es, ¿cómo ve en la parte energética el tema de las microgrillas? Es eso. Gracias, Jaime Diego. Preguntas bien difíciles para variar. Ya, el tema, lo que has planteado de computación cuántica, de hecho, creo que hay mucho esfuerzo. De repente no se ve en el esquema porque ya está muy relacionado a una área muy específica, ¿no? De trabajo, pero es la base, ¿no? Estás centrando prácticamente a las bases de casi todas las tecnologías. Entonces, sí es importante, es bastante importante, y de hecho, probablemente cuando hablan de asistencia, ¿no?, de inteligencia artificial de avanzada, o sea, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿No? Es que, pues, a lo mejor llegas y eres un neófito en muchas cosas y puedes tener un asistente de inteligencia artificial que te pueda ayudar a hacer un montón de cosas altamente complejas, ¿no?
En la industria 5.0, de hecho, la mayoría de robots, ya por eso le ponen cobots, para diferenciarlos, están orientados al tipo de trabajador con el cual va a interactuar. Entonces, ¿qué significa esto? Tiene que relacionarse con la complejidad del conocimiento que tiene este trabajador, ¿no? Entonces, eso de ahí, por ahí está caminando probablemente mucho de las nuevas soluciones, porque cuando salió el concepto de 4.0, tú recuerdas seguro que hubo mucha crítica porque el discurso se llevó por una alta tasa de desempleo, ¿sí o no? Y veis por ahí el problema. Entonces, lo que han tratado de hacer es pivotear muy rápido, ¿no?, con la tecnología para buscar cómo resolver ese problema, ¿no? Y ahí es donde entonces han cogido a todas estas tecnologías de asistencia, ¿no?, para los trabajadores y de esa manera reducir el riesgo. No obstante, más allá de lo positivo del discurso, yo creo que hay que mirar también los casos y no es del todo cierto lo que se dice, ¿no? Ahora en el corto plazo, en el muy corto plazo, sí se está viendo pues una reducción impresionante en varias industrias de personal, ¿no? Sustituido obviamente por la tecnología. Entonces, no sé qué tan rápido sea el cambio de la curva, ¿no?, hasta que ya tengamos ese enganche para que se pueda reincorporar el personal, porque de hecho sí se habla en todos los estudios, sobre todo en esta competencia del 4.0, que se tiene que invertir mucho para reeducar, ¿no?, a la fuerza laboral. Me faltó energía, ¿no? En el tema de las Smart Grids, ya, las Smart Grids, olvídate, eso en realidad es antiquísimo, ¿no? Ese tema yo creo que no es ni siquiera una opción, ese tema ya es, ¿no? El problema es que hay países que todavía la están pensando, ¿no? El resto está invirtiendo para llegar a eso, porque por ahí va a haber mucha eficiencia, ¿no?, en el uso de la energía. Entonces, lo que se hace ya es conectar diferentes puntos de generación con diferentes líneas de transmisión, se manejan costos, incluso ya hay mucha articulación entre diferentes proveedores, ¿no? Hay varios modelos que están caminando en esa línea. Entonces, yo creo que por ahí se va a manejar muchas cosas en energía futuro, porque además hay un concepto, no sé si lo has escuchado, que se habla de buitricidad, ¿no?, donde incluso ya se está viendo en distancias cortas el tema de transferencia energética inalámbrica, ¿no? Entonces, conforme esa tecnología también evolucione, probablemente esto va a tener mucho más sentido. Genial. Miguel, estás levantando la manito, te escuchamos. ¿Cómo estás, Pati? Mucho gusto. Mucho gusto, Omar. Miguel Fluker dice Merinza, pero me llamo Miguel. Tenía dos preguntas. La primera es, en Perú, o sea, en Latinoamérica, ¿cuál es tu juicio que es el apetito por los clientes en términos de utilizar prospectiva? Ok, yo creo que en general, ahorita, por ejemplo, yo vengo trabajando en una red justo de prospectiva e innovación de América Latina y el Caribe, hay varios países que son de la región, y ahí estamos haciendo el esfuerzo justo para poder seguir evangelizando algo que aparentemente no debería ser necesario, porque ya se ve que es obvio, ¿no? No obstante, yo sí siento que todavía hay muchos países que les cuesta entender que esto no es una alternativa, sino más bien es necesario para seguir haciendo las cosas. Sin embargo, yo puedo decir que en la región hay casos exitosos, ¿no? Casos muy interesantes que se han trabajado. Uno de ellos es en Brasil, ¿no? En Brasil hay una agencia que trabajó en su momento con Ciencia y Tecnología y Ministerio de la Producción que hoy en día ha logrado mantenerse, ¿no?, que es el Centro de Gestión de Estudios Estratégicos, así me parece que es el nombre. Y este centro logró sobrevivir porque fue muy inteligente, a diferencia de muchas entidades públicas que fallan en eso, ¿no? O sea, se soportaron en varias patas para su sostenibilidad institucional. Es decir, trabajó con una universidad, con una agencia privada y con una agencia pública. Entonces, cuando vieron las crisis políticas, lograron distribuir, ¿no?, la carga en las otras patas, ¿no?, para que no se caiga el proceso. Y según lo que tengo de mis grandes aliados, porque lamentablemente no lo he podido ver en persona, estos patitas tienen ahorita un sistema de inteligencia donde tú metes una palabrita, apretas un botón y literalmente se enteran de absolutamente todo lo que está ocurriendo en un determinado tema, ¿no? Y con eso pueden planificar temas específicos, ¿no? Pero eso ha sido años de acumulación. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en América Latina?
se hace y se deshacen las cosas, ¿no? Se han tratado de hacer, por ejemplo, Argentina logró superar, porque estuvo a punto de tener problemas con el cambio esto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? También parecía que se iba a desmantelar algunas capacidades ya construidas en prospectiva, pero luego han logrado superar esa crisis porque también trabajaron con varias patas. Entonces hicieron la articulación con lo público, con lo privado, con la academia. Entonces han logrado, digamos, enfrentar estos problemas institucionales que hay con los cambios de gobierno. En Perú, lamentablemente, yo creo que todavía tenemos dificultades, ¿no? El esfuerzo de ese plan, por ejemplo, por consolidar un sistema nacional de planificación que incorpore la prospectiva, pudo ser algo potente. Lamentablemente, con los cambios de autoridades en ese plan, hubo retrocesos y, digamos, la prospectiva ha terminado siendo algo accesorio, ¿no? Y más metodológico que verlo como un cambio de mindset, ¿no? De que estamos cambiando la cultura de la gente para orientarnos hacia el futuro y construir cosas, más que solo verlo como un proceso, digamos, de generar escenarios para luego atender luego el proceso de planificación tradicional, ¿no? Porque entonces no cambió nada, ¿no? Finalmente, lo importante no es tanto hacer los estudios, sino ser capaces de pensar e implementar futuros, ¿no? Entonces, ahí está la gran dificultad. Pero bueno, esa es más o menos mi lectura así breve, porque este tema puede tener muchas aristas para comentar. Listo, muchísimas gracias, Omar. La segunda pregunta era, creo que ya me contestaste parte. Normalmente yo creo, hablando de Perú, porque hace tiempo que no tengo experiencia en otros lados, pero cuando tú tratas de vender estrategia, te dicen, no, quiero ventas, ¿no? O sea, vivo el día a día. Entonces, digamos, como tú dices, es un tema de mindset o de cambiar el chip, porque si la gente que maneja negocios y los futuros de muchas personas, tú les prometes hacer un plan estratégico y dicen, no, eso es, no necesito psicólogo, quiero cardiólogo, quiero ventas, ¿no? Entonces, llevando la analogía al extremo, si le dices prospectiva, será como ir a la bruja, pues, ¿no? Desafortunadamente. O sea. Perfecto, a ver, quiero ver si te entendí la pregunta y te voy a responder como la he entendido, ¿ya? Pero, a ver, mira, yo lo veo así, Miguel. Bueno, nuestra empresa ya está trabajando con empresas privadas de varios tipos, estos temas. O sea, no es algo que ya no habíamos empezado a hacer. Entonces, sí reconocemos lo difícil que es, ¿no? Pero también creo que quizás una de las fallas está en cómo lo trabajan o lo han venido trabajando gente que hacía prospectiva, ¿no? Que lo ha llevado mucho como un ejercicio de una planificación, digamos, que parece que no aterriza con las necesidades de la empresa en el corto plazo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es justo, por eso yo ponía una lámina donde mostraba el corto y largo plazo, cómo se conectan, ¿no? Porque entiendo, o sea, cambiar la cultura cortoplacista del país no es fácil, ¿no? Pero también, si les logramos mostrar las cosas de lo que está ocurriendo en el corto plazo, porque cuando dice mis ventas, tú puedes también mostrar todo lo que está perdiendo por dejar de hacer cosas en el corto plazo, simplemente mirando un análisis comparado, ¿no? Rápido. Lo que pasa es que muchos procesos de planificación y de prospectiva terminan siendo muy engorrosos, muy complejos y muy largos, y muchas empresas no están dispuestas a correr ese riesgo. Entonces, lo que nosotros hemos tenido que hacer es adaptar los procesos a la lógica de operación de la empresa para poco a poco ir introduciendo el cambio, ¿no? Entonces, el cambio de cómo tomar decisiones, ¿no? Obviamente esto ha sido más fácil en empresas que ya tienen áreas de investigación y desarrollo, porque si tú me dices que la empresa no tiene investigación y desarrollo o una oficina de calidad, por ejemplo, probablemente sería mucho más complicado porque va a tratar de orientarse a otras cosas y entonces tendríamos que quizás apoyarlos más primero en mejorar los procesos, ¿no? Y eso acá responde un poco a los modelos de madurez, ¿no? Que es que también hay que hacer. Normalmente cuando trabajas con una empresa lo que nosotros hacemos es tratar de mirar el modelo de madurez que tiene la empresa, ¿no? O sea, ¿en qué nivel está? Porque en función de ese modelo de madurez yo puedo saber por dónde me puedo orientar, ¿no? Para entrar. Antes de lanzarme puedes decir, sí, podemos llegar al infinito y más allá seguro, pero con el problema que tenga actualmente, quizás él va a querer primero hacer A, B, C cosas, ¿no? Entonces, una vez que resuelvas esto, podemos ir dando otros pasos. Y creo que ahí justo colaborando cumple un papel bien importante, ¿no? Porque cuando los dolores son de diferentes tipos en la empresa, hay que
tratar de ayudar a que esos dolores disminuyan para ayudarlos a pensar estratégicamente. Entonces, si te dice que tiene un problema de ventas y se le puede ayudar, se le ayuda, ¿no? Si no se le puede ayudar, obviamente otro lo hará, ¿no? Pero en la medida que vamos ayudando en cosas que ellos perciben como el problema principal, ¿no? También se puede empezar a introducir otras cosas porque se genera confianza. Entonces, yo creo que hay una forma de articular las dos cosas, ¿no? En la práctica. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Cristian, estás levantando la manito. Te escuchamos. Sí, a ver, voy a poner el video porque tengo problemas con la señal. A ver, bueno, primero me parece fantástica la presentación de Omar y sobre todo me llamó mucho la atención lo relacionado a lo que él menciona sobre lo que es la industria 5.0. Hace unas semanas estuve leyendo un artículo que hablaba acerca de la quinta revolución industrial, ¿no? O sea, de hecho, pues ya hemos pasado por 4 revoluciones industriales, ¿no? Que han dado forma de alguna manera, pues, al mundo que conocemos hoy, ¿no? Y esta quinta revolución de la cual justamente habla este artículo, hablaba de que sería totalmente cognitiva, ¿no? Y que está a la vuelta de la esquina. Por eso que me resonó mucho lo que Omar ha comentado el día de hoy. Y justamente mi pregunta va por ese lado, ¿no? Considerando que ya estamos de alguna manera en esa fase, ¿qué opina acerca de esos cambios inevitables en los paradigmas, llamémosle económicos actuales, que se manifiestan en términos, pues, de empleo, de la repartición de la riqueza y sobre el valor básicamente de lo que sería la parte educativa? O sea, a ver si te entendí la pregunta, el efecto de estos temas sobre el tema educativo, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Exacto, en realidad de esos 3 puntos, ¿no? Tanto del empleo, de la repartición de la riqueza y de la educación, buena cuenta. Sí, yo creo que en general todas estas herramientas, todos esos temas terminan generando algo que lamentablemente no queremos, ¿no? Por más que lo quieran negar de muchas formas, que es más desigualdad y más brecha, ¿no? Y eso es casi inevitable, ¿no? Porque algunos lo aprovechan y otros no, pues, ¿no? Y además porque tú ya cuando tienes un stock de cosas acumuladas en el tiempo, te genera una ventaja, ¿no? Para aprovechar una oportunidad sobre el otro. Entonces, por ejemplo, si un país viene invirtiendo 30 años, ¿no? En investigación y desarrollo en un determinado tema, tiene más posibilidades que uno que recién va a empezar, ¿no? A invertir en investigación y desarrollo. Entonces, ese nuevo no puede pensar que lo va a hacer solo. Debería, obviamente, tratar de ver cómo se va a aliar a uno que tenga esos 30 o más, ¿no? Para poder enfrentar ese desafío, ¿no? Entonces, y lamentablemente por eso digo, o sea, como todavía muchos no han entendido lo que está pasando, ¿no? Y el riesgo en el que estamos metidos, o sea, y esto no es nuevo, también lo hemos vivido en Perú, por ejemplo, en casi todas las revoluciones, ¿no? No lo entendieron en su momento y se quedaron atrás, ¿no? Pero esas revoluciones son más rápidas, ¿no? Entonces, he dicho que es la quinta, ¿no? Yo leí, esto fue hace 3 años, cuando estuve en Finlandia, un libro que me regalaron, donde hablan de la sexta revolución. Y de la sexta revolución, que ya la han escrito, está planteada la sexta ola, con los ciclos de Kondratiev, ¿no? Que es un modelo económico para ver cómo fluyen estos cambios. Ya está la 4.0 ahí, o sea, muchas cosas ya se vienen discutiendo incluso antes. Entraban a lógicas más complejas porque ya estamos hablando de inteligencia biológica, ¿no? Entonces, es algo más complejo. Quizás no quisiera complicarme tratando de explicarlo porque debería tener una lámina para hacerlo fácil, pero digamos, y tiene que ver mucho con bioeconomía, ¿no? Porque entonces podemos hablar de nuevos seres, ¿no? Que es algo que probablemente suene muy, muy de ciencia ficción y loco en este momento, pero no lo va a hacer cuando lo vean que está ocurriendo, ¿no? Entonces, me parece que en general la brecha es inevitable, ¿no? Yo siento que es bien difícil, ¿no? El tema es muy político, ¿no? Finalmente. Entonces, si alguien quiere afectar esto, tiene que entrar por el lado político, ¿no? Entonces, es apuntar a que el gobierno pueda tomar medidas, ¿no? Porque finalmente lo que va a pasar, Cristian, y ahora va a ser más fácil, es que, o sea, si tú sientes que tu sistema educativo nacional no da respuesta, seguirías matriculándote en una universidad cuando puedes matricularte en otra parte del mundo, y que además te va a generar
una capacidad de empleabilidad, no solo acá, sino en cualquier otra parte del mundo, donde el ingreso per cápita es 2 o 3 veces más grande que el de tu país, ¿no? Obviamente, pues, las personas van a empezar evaluando sus posibilidades, ¿no? El tema es que algunos no tienen las mismas oportunidades porque ya partían de capacidades limitadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera? Más brecha. Y hay un español y un ruso que trabajan mucho el tema de análisis de estas cosas, de lo que le llaman innovación conceptual, ¿no? Y según ellos, lo que ellos plantean, no necesariamente lo comparto 100%, pero trato de escuchar todas las miradas para entender hacia dónde puede ir el mundo, ¿no? Y una de las cosas que ellos dicen es que lo más probable, ¿no? Y es su lectura de ellos, no estoy afirmándola, pero la cuento como para que tengan un escenario más de lo que puede ocurrir en el futuro, es de que en el futuro hay una clase de humanos que sean esclavos, ¿no? Por las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Y que vamos a volver una esclavitud, ¿no? Porque no van a tener cómo vivir si es que no pasan a esa nueva modalidad. Entonces, eso obviamente pues también tiene que ver con cuestiones éticas, pero me parece que el mundo está cambiando muy rápido, incluso sobre su reflexión de lo que es válido éticamente, ¿no? Hace poco leí uno de los pronósticos de Elon Musk, que no solía hacerlo, pero lo ha hecho hace poco, y decía que en el futuro él ve que la legalización del consumo de drogas va a ser una cosa bastante normal, ¿no? Y no se refería a la marihuana solamente, ¿no? Y lo que él decía que es porque mucha de la burocracia del mundo va a dejar de ser la gente que hoy en día está, y van a ser jóvenes con otra ética y otra percepción del mundo, y que probablemente hoy en día son consumidores de drogas, ¿no? Entonces, el mundo va a cambiar, ¿no? De muchas maneras que no te imaginas en los próximos años, porque van a entrar a gobernar otras generaciones con otros valores, ¿no? Y con otras percepciones de cómo debe ser el mundo. Entonces, a eso estamos enfrentándonos, ¿no? En el futuro. Perfecto, Mar. Me mandaron un mensajito por acá interno en el chat y me preguntan si es que puedes ampliar un poquito. Ernesto que está levantando la manita, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Omar. Te felicito por la presentación, muy ilustrativa en realidad y muy interesante, definitivamente. Gracias, Pati, por darme el espacio. En este caso, bueno, yo tengo algunas preguntas. El tema es por demás interesante, y la primera es, comentabas sobre la parte de la educación, ¿no? De que efectivamente va a haber una brecha porque hay gente que tiene oportunidades de estudiar fuera. ¿Creo que se ha quedado congelado? Se congeló, me parece, sí. Vamos a esperar un segundo. De verdad, la internet hoy día sí ha estado bien complicada. Yo también he tenido varias interferencias, no sé ustedes, pero yo he tenido varias interferencias. Pero mientras que se conecta, habían escrito, si puedes ampliar un poquito, que comentaste sobre la economía circular. Ya, la economía circular. A ver, déjame ver si tengo alguna lámina por ahí, cosa que lo hago más explícito, pero bueno, mientras lo busco, voy contándoles, ¿no? La lógica de la economía circular es, digamos, normalmente la industria tradicional, que es la revolución industrial, era producción en serie, ¿no? Entonces tenías producción en serie por etapas, ¿no? Y normalmente se iniciaba con un uso de recursos, ¿no? Materia prima, y en muchos casos se asumía como que era infinita, ¿no? Y luego las salidas eran desperdicios en diferentes etapas del proceso productivo, ¿no? De la producción del bien. Incluso el bien se generaba con una lógica de que iba a haber desperdicio al final, que iba a ser el empaque, incluso se podía descartar, ¿no? Al inicio, incluso, si ustedes recuerdan, las industrias trataban más bien de que los productos duren la mayor cantidad de tiempo. Pero con la lógica de innovación incremental, en un momento se empezó a plantear más el tema de que debíamos programar la obsolescencia, ¿no? Porque imagínate, si no, la economía, ¿cómo funciona? Y eso fue planteado por varios economistas en el mundo. Entonces, eso de ahí trajo problemas, porque entonces se generaron muchos desperdicios, se empezó a consumir los recursos de manera indiscriminada, y ya vemos cómo estamos ahora en el mundo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que cambió con la industria, con el concepto de economía circular? La idea es más bien crear un proceso cíclico donde
el tiempo de vida de los productos sea en la medida de lo posible infinito, ¿no? Incluso llegan a plantear en algunos símbolos el símbolo del infinito, ¿no? Como un 8 invertido, porque entonces tú buscas alargar el tiempo de vida lo máximo posible de todo. ¿Y cómo se puede lograr esto? Obviamente tienes que cambiar todo, pues cambiar la lógica de producción y partir desde el diseño, ¿no? Del sistema productivo y el diseño del producto. Entonces tú puedes generar ya productos que no van a generar desperdicios, sino los elementos que se descartan se convierten en insumos de otros procesos, ¿no? De tal manera que ya no es un desperdicio, sino es un subproducto que se puede utilizar en otro elemento. Esto acá, en realidad, desde mi punto de vista personal, y quizás a muchos no les gusta que lo diga, pero yo opino así, ¿no? No es nuevo tampoco, ¿no? Para mí es más marketing, ¿no? Porque antes de esto hablamos de producción más limpia, evaluación de ciclo de vida, ecodiseño y un montón de conceptos que han estado ahí. Lo que han buscado es darle como un título grande en los cuales lo puedan empaquetar, ¿no? Pero finalmente lo que buscamos es pues, repensar la lógica de producción para ya no generar desperdicios, ¿no? Y por ahí más o menos iría la idea de economía circular, para hacerlo un poco sencillo. Perfecto, Mar. Ahora Ernesto ya está con nosotros, así que Ernesto te escuchamos. Gracias, Pati. Ojalá que no me caiga. Tropecé y me caí. Muy bien. En este caso, justamente la pregunta iba por ese lado, ¿no, Omar? Comentaba respecto de la educación. Tú hablabas respecto de las brechas, ¿no? De las oportunidades que se generan para las personas que tienen más recursos, porque pueden estudiar en el exterior tranquilamente por vía digital. Sin embargo, hasta el momento, los modelos que mejor han rendido respecto a educación, que son los que practican, por ejemplo, Suiza y Alemania, es la educación dual, que implica que yo estoy estudiando y en paralelo estoy trabajando. Estoy trabajando y en realidad estoy estudiando lo que la empresa me indica que debería estudiar para seguir siendo productivo y avanzar, ¿no? E incluso ahí mismo, ya en su modelo dual, están restringiendo un poco a las personas porque hay algunos que sí califican para hacer estudios universitarios, otros no, y los va segmentando. Más o menos en términos de educación, no sé si está en tu materia propiamente en prospección, si lo has evaluado, pero por tu afirmación me parece que sí. Por favor, coméntanos al respecto, ¿no? ¿Cómo va a ser este tema a nivel de formación educativa? Gracias. Bueno, mira, ahorita Perú está construyendo su marco nacional de cualificaciones, ¿no? Que es justo, apunta en esa lógica, ¿no? Esto está relacionado mucho con el modelo basado en competencias, ¿no? Lo que tú has comentado. Entonces, en general, pues una de las cosas que ya se venía discutiendo hace tiempo, esto tampoco es nuevo, y esto nace muy fuerte en Europa, porque Europa avanzó bastante en esta lógica, ¿no? Y por eso justo has mencionado países europeos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo, no? Se planteó la lógica de formación modular, ¿no? ¿Qué significa, no? Que, por ejemplo, yo puedo necesitar determinadas competencias para ejercer un determinado oficio o trabajo. Si yo puedo garantizar que cumple esas competencias, entonces alguien podría certificar y yo puedo hacer ese oficio, ¿sí? Entonces, además, yo puedo ir acumulando en el tiempo diferentes competencias que ya me permiten tener un nivel mayor para oficios más complejos. De tal manera que te permite lo que tú acabas de explicar, ¿no? Que yo voy formándome progresivamente y voy generando cada vez trabajos de mayor complejidad, ¿no? Que me genere más ingresos, entonces es un proceso formativo y además interactúas con el mercado laboral de lo más pronto posible, ¿no? Porque con el mercado laboral también se aprende un montón, pues, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja de ese modelo. Yo creo que eso de ahí ya no hay marcha atrás también. Ahorita en América Latina todos están trabajando en esa misma lógica. Perú ya aprobó un marco nacional de cualificaciones, ¿no? Donde se construyen las calificaciones, ¿no? Incluso de la mano de la industria, ¿no? O sea, hay comités especiales donde están las instituciones formativas y las industrias para poder definir cuáles son las competencias que tienen que formarse para la industria, no solo en el corto plazo, sino también a futuro, en función al cambio tecnológico que está incorporando la industria. Yo, por ejemplo, pude liderar este proyecto para el sector de la construcción. En este caso, ¿no? Hicimos un estudio de cuál debería ser el marco nacional de cualificaciones, ¿no? Y los perfiles de competencias para la industria de la construcción. Pero también se ha trabajado para agroindustria, para pesca y acuicultura, para el turismo, entre otros sectores. Y se va a
trabajar para más, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el modelo del futuro, ¿no? Y lo otro, el tema del acceso, yo creo que hay otro factor, ¿no? Que no estamos viendo. El costo de la educación a distancia se está reduciendo exponencialmente, ¿sí? Y eso en general que antes era un lujo, probablemente va a cambiar, porque es una meta que se han planteado las universidades top mundial, ¿no? De hecho, uno de los primeros que planteó eso fue el fundador de Udacity, ¿no? Hace muchos años, cuando sacó su plataforma, ¿no? Y él empezó a decir que la inteligencia artificial no le veía futuro hacerlo desde la academia, ¿no? Por el modelo tradicional de formación que manejaba. Y planteaba que era mejor hacerlo todo online, ¿no? Y lanzó Udacity, ¿no? Con esa plataforma empezó a hacer formación en temas justo de competencias asociadas a tecnologías de información y comunicación, inteligencia artificial, entre otras cosas relacionadas con eso. No, hoy en día esas plataformas, tú sabes, son enormes y súper rentables, exitosas, ¿no? Y tienen cosas de todo tipo y además ya tienen las certificaciones de las universidades top mundial, ¿no? Todos se sumaron al modelo, ¿no? Y han sacado sus propias plataformas, ¿no? O sea, ellos mismos. Entonces yo creo que en general la tendencia va hacia eso. Yo recuerdo haber hecho un estudio cuando estaba en ese plan, lamentablemente justo dejé ese plan antes de terminarlo y no se publicó, pero una de las cosas que estaba estudiando es el tema de cómo iba a ser el futuro de la educación superior, ¿no? Y uno de los pronósticos que lanzó en este caso Sebastián Thorn, que es el creador de Udacity, era que al 2040, si no me equivoco, decía él, solamente habrá 10 universidades en el mundo, ¿ya? Para que tengas más o menos qué es lo que planteaba como su mirada al futuro. Y el resto van a ser absorbidas. Eso es lo que planteaba. Obviamente no sé si pase eso, ¿no? Pero siempre hay que leer esos pronósticos, ¿no? De los grandes genios o empresarios o visionarios, no como una verdad absoluta, ¿no? Sino como una tendencia posible y luego observar qué es lo que está pasando alrededor de eso. Y efectivamente tú puedes mirar, si revisas, muchas empresas top están comprando universidades en diferentes partes del mundo. Perfecto, Ernesto. No sé si tienes alguna otra consulta para Omar. Sí, un par más. Dale. Perfecto, gracias, Pati. En este caso, Omar, bueno, la segunda va por el lado reforzando el tema de la educación, porque en realidad en nuestro negocio parte tiene que ver con las universidades y el tema de la formación de competencias y todo ello. Y es la parte de transferencia tecnológica, ¿no? Habías comentado que has trabajado en ello, así que me imagino que por este lado tienes una respuesta bastante clara. La relación de universidad, de empresa, Estado no ha sido precisamente fuerte, ¿no? Han habido, yo creo que hay oportunidades importantes, particularmente en Perú. ¿Cómo lo ves en este momento y cómo lo ves a futuro, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? Porque actualmente está el Estado con el Ministerio de Producción, tal vez con Innovate, haciendo algunos temas particulares tal vez de apoyo, pero no siento que sea precisamente fuerte, ¿no? ¿Cuál es la visión a unos años, por favor, Omar, tú que estás en ello? Mira, en general hay que saber leer esto. O sea, la transferencia tecnológica es un proceso más, ¿no? Dentro de toda la gestión de climas de masivo, ¿no? Entonces yo lo tendría que ver en general cómo me aporta valor la transferencia tecnológica, ya sea trayendo tecnología para el mercado nacional, ¿no? Y entonces ahí entra el tema de leer cómo está nuestro sistema actual de propiedad intelectual, ¿no? Obviamente todavía hay muchos desafíos, ¿no? Esto seguro los que han trabajado en temas de propiedad intelectual lo saben, no es muy fuerte, así que no podría dar una opinión seria sobre el sistema actual de propiedad intelectual, ¿no? Pero digamos, se puede aprovechar muchas patentes, se puede negociar con empresas para traer tecnología y ya se está haciendo, ¿no? En diferentes industrias, ¿no? En general, podría ser que la industria, por ejemplo, agrícola es una importante en temas de transferencia porque ha venido trayendo tecnologías extranjeras, negociando, ¿no? En tema de semillas y en tema de paquetes tecnológicos, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, solamente que quizás hay empresas que sí les es bastante nuevo, ¿no? Primero para traer, ahora, para llevar tecnología de acá, ahí es un desafío más grande, creo, ¿no? Porque en general, pues, todavía hay tecnologías, yo creo que pueden ser de clase mundial en Perú, ¿no? Y que podrían transferirse, ¿no? También a otros países. De repente, hay países también en desarrollo que podrían acceder a tecnologías que tenemos acá. Lo que necesitan son las empresas que se dediquen a ese negocio, porque ese es un negocio altamente especializado, ¿no? Que requiere tanto el tema de valorización económica, o sea, que tiene toda una parte de valorización y financiera, pero también tiene una parte legal importante, ¿no?
entonces que vincular, ¿no? Porque hay un tema legal de negociación, de contratos, ese tipo de cosas. Ahí hay avances que creo que Concitec ha hecho, generó una plataforma que se llama Vincúlate, no sé si la has visto, Ernesto. En la plataforma Vincúlate incluso ha subido modelos para hacer convenios, todo. Probablemente, seguro que alguien que tenga muchos años en el tema diga que todavía falta un montón. Pero bueno, al menos hay algo y se ha avanzado comparado a lo que habían años atrás. Igual, si dominas el inglés, pues puedes saber que te puedes revisar los manuales de MIT, ¿no? MIT tiene pues unas cosas brutales y son de dar miedo, ¿no? De detalles de cómo manejar esto. Pero también hay otras universidades, ¿no? Y yo creo que en general el problema es de que, uno de los problemas que yo siento que en Perú es bastante difícil de afrontar, es que cuando tú negocias con una organización mundial, te da unos precios de clase mundial, ¿no? Entonces, para ser así duros, ¿no? Y nadie se acostumbra a aceptarlo. Entonces, tiran la toalla y dicen, por acá no va porque no sienten que no lo pueden vender, ¿no? Porque no es el precio que acostumbramos a pagar, ¿no? Entonces, por ahí es donde se ve la gran barrera de acceso, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir empujando la negociación, porque pienso que se puede lograr cosas en la medida que no nos rindamos en negociar con organizaciones que tienen mucha experiencia en esto, ¿no? He visto también ya, por ejemplo, programas de formación de transferencistas que se han hecho en Perú, por ejemplo, con Oxentia hace poco, ¿no? Entonces, para certificar, ¿no? Gente especializada en transferencia tecnológica. Oxentia es una empresa en Reino Unido, yo creo, con una experiencia interesante en transferencia tecnológica. Pero hay más, ¿no? Entonces, acá el tema es diversificar la cantidad de oferta, ¿no? Porque tú sabes que en lógica de economía de oferta-demanda, ahí es donde también los precios se van a reducir. En la medida que haya más ofertantes, va a ser más fácil poder acceder a costos más digamos, manejables. Y lo otro es, el idioma es otra barrera, pues no solo está Estados Unidos y Europa, hay otros países emergentes que también han desarrollado sus capacidades en esto y que podrían darnos quizás costos más accesibles. Esos son los países emergentes que están en India, Asia. Entonces, ahí está el otro desafío, ¿no? Cómo empezamos a formarnos en los otros idiomas para poder traer costos más competitivos, ¿no? Y poder competir en el mercado. Pero creo que hay, ¿no? Y sí pienso que es un tema muy especializado, se puede aprender, pero estos temas, lamentablemente, hay discrepo a veces con la lógica de que un programa de formación es suficiente, ¿no? Yo creo que esto se aprende haciendo, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitas más que muchos programas de formación es trabajar en casos reales de la mano de gente que ya tiene experiencia haciendo esas cosas. Porque esto es blando también y requiere un aprendizaje práctico, no es teórico solamente. Entonces, ahí estos programas deberían evolucionar ese tipo, ¿no? Yo pienso que deberíamos tener más programas que trabajan en casos reales, ¿no? De cómo hacer transferencia y a partir de ello poder documentar, obviamente, lo que funciona y no funciona, lo que se ha hecho y así se aprende más rápido. Ese es mi punto de vista sobre ese tema. Muchas gracias, Omar. Una importante, digamos, que ya te plantea y una curiosidad de cierre. Sobre la parte importante, sobre la gestión humana propiamente, ¿no? Recursos humanos, cómo se va a llevar adelante, digamos, en los siguientes 10 años, qué es lo que se viene en ese ámbito, en la gestión humana para Perú, para Latinoamérica, en general para el mundo. Y la pregunta de curiosidad es, ¿conviene más a mediano plazo estar en Perú, que entre comillas es provincia en el mundo, o convendría más estar situados, o sea, residiendo en un país de primer mundo, entre comillas, para todo lo que se viene? Ya, a ver, empiezo por la última pregunta. Yo creo que es una respuesta que, o sea, no hay una sola respuesta para eso, ¿no? Porque depende a qué te vas a enfocar, pues, ¿no? Entonces, cada cosa que te enfoques, tienes una ventaja o una desventaja, depende de dónde estés físicamente, porque hay industrias que sí son relevantes el tema físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos, ahora, claro, o tú me dices, no, pero está cambiando la industria, puedo producir agricultura vertical. Sí, pero en agricultura vertical hoy en día todavía se están desarrollando cosas, no todo se puede producir en agricultura vertical, ¿no? Entonces hay cosas que tendrías que hacerlo de todas formas en suelo. Pues sí, ya, entonces sí, mejor vete a África, te podría decir que África está creciendo como una emergencia. Si te quieres ir ahí, hay oportunidades. De repente no irte, pero si tienes capacidad de inversión, empezar a generar una empresa allá, ¿no? Ahora, la ubicación, ¿no? La ubicación es un tema también que va más allá, yo creo, del tema de los negocios, ¿no? También tiene que ver con la seguridad, ¿no? Que tú quieres para tu vida, ¿no?
Entonces es otra decisión, si te sientes seguro donde estás ahora o no, si te da la tranquilidad, ¿no? Muchos amigos que están viviendo en Europa, por ejemplo, en países, lo han hecho más que todo porque no pueden comparar la seguridad que tienen allá con lo que hay acá, donde sales a la calle y te pueden quitar el celular, ¿no? Cosas como eso, y dicen, yo no podría volver por eso, porque ya no me acostumbro a esa inseguridad que siento cuando salgo a una calle de Lima, ¿no? Pero también hay otras cosas negativas, no todo es positivo, ¿no? Hay otros valores, hay otras cosas que no estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, algunos lo toman como positivo, otros no. Entonces, es cuestión de evaluar, ¿no? Finalmente, en qué cosa te quieres situar. Ahora, cuando lo vemos como negocios, ¿no? Yo creo que en general hoy en día no es nada raro tener oficinas en diferentes países. Hay varias empresas que tienen oficina en Perú y que tienen oficina en Inglaterra y que tienen oficina en Holanda y tiene oficina en Estados Unidos. En realidad lo que tienes que pensar es dónde vas a abrir tu oficina por los beneficios que te genera tener la oficina ahí para lo que vas a hacer ahí, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo ahora. Entonces, por ejemplo, un colega mío con el que trabajo bastante ha abierto su oficina ahorita en el Reino Unido porque empezó a generar fondos, ¿no? Ganar fondos en el Reino Unido. Entonces, puso su oficina ahí porque le facilitaba acceder a otros fondos que no lo podía hacer desde Perú. Y ahora entonces se está postulando a nuevos fondos que le permite aprovechar ya como una empresa que está tributando en el Reino Unido, ¿no? A esos beneficios, ¿no? Para hacer innovación, ¿no? O investigación y desarrollo. Entonces, tiene que ver mucho por eso con lo que quieres hacer, ¿no? Nuevamente, y por eso tienes más o menos que enfocarte. Y sobre la primera pregunta que yo me olvidé. Sí. Perdón, dale. Ahorita te la repito antes que pases a la primera pregunta. De repente yo estructuré mal la pregunta, ¿no? No me refería en un caso particular de una persona, sino, por ejemplo, cuando vino la revolución industrial, la primera, pues nos fuimos de la ciudad, del campo a la ciudad. Actualmente con la automatización, medio que la tendencia es, y ya Europa lo está impulsando, en general ya está muy movido el tema de ir de la ciudad al campo de regreso, y el tema agrícola es lo que actualmente se viene en boga, es lo que viene con fuerza, hay muchos proyectos por ese lado, genial. Entonces, mi pregunta es, en 10 años más o menos, a nivel genérico, no general, no a nivel particular de una persona, porque claro, hay que ver el costo-beneficio de cada oportunidad, sino a nivel genérico, ¿cuál va a ser el panorama y dónde ves que con prospección pues va a haber una, digamos, más probabilidad de digamos, dónde está la economía, ¿no? Hacia qué se orienta, hacia qué va, ahí hacia dónde? Hay dos tendencias ahí, ¿no? Dos tendencias que son incluso contradictorias, ¿no? Está el tema de las Smart Cities y el tema de lo que ya lo he presentado, ¿no? De que hay una concentración en ciudades. Y obviamente ahí conviene estar en las ciudades que tienen mejores servicios, ¿no? Entonces ahí tú puedes hacer un buen estudio porque hay rankings hoy en día y te vas a dar cuenta dónde están las 10 más potentes en términos de servicios, que te pueden facilitar cosas, ¿no? Si quieres vivir en ciudad. Ahora, la otra tendencia y que sigue vigente es el tema de la ruralización, ¿no? Pero es la ruralización tecnológica ahora, porque la ciudad, el ámbito rural hoy en día también está accediendo a tecnología, ya no es como antes, ¿no? Empezando por energías renovables, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, y también el Internet ha cambiado. No sé si Elon Musk dijo hace poco también que iba a empezar a sacar sus servicios satelitales de alto nivel, para eso va a lo rural, ¿no? Entonces, el mundo va a tener contradicciones, por eso te digo, pero ahí está el gusto. Por ejemplo, yo particularmente a futuro, en 10 años, por lo que sé, por todos mis sesgos y por todo lo que he aprendido y estoy viviendo, yo me iría a vivir al campo, ¿no? Personalmente. Porque siento que el campo me va a dar algo que no me puede dar la ciudad, ¿no? Por más que quiera, ¿no? Y es lo que me gusta, ¿no? De como futuro, ¿no? Pero es una decisión personal y gustos, ¿no? A algunos les encanta el ruido de la ciudad y las fiestas, ¿no? Entonces no sé si hasta los 50 años se quieran quedar haciendo fiestas, pero ya cuando veo que vienen 10 años después, voy a tener probablemente, estoy más cerca de los 50, entonces digo, sí me gustaría estar más en el campo, ¿no? Y tener a lo mejor un pequeño espacio donde pueda cultivar mis alimentos, ¿no? Porque sí me preocupa también el tema de la escasez de alimentos, ¿no? Entonces, de hecho, yo no soy muy de onda, decirle alarmista, pero hay dos tipos que sigo, que los escucho bastante, y ellos dicen, cuidado porque va a haber escasez de alimentos a cada rato, ¿no? Entonces, prepárense para la escasez de alimentos, lo paran diciendo. Pueden equivocarse, como todos los que son pronósticos. Yo no hago pronósticos, yo me dedico a hacer prospectiva, pero los que hacen pronósticos los escucho para entender por dónde van sus miedos, sus temores y en qué los sustenta, ¿no? Por ahí más o menos te diría que iría la cosa.
Muchas gracias. La segunda pregunta era sobre gestión humana, ¿cómo se va a desarrollar en los siguientes 10 años? Ya, eso no es un tema que domine, te soy sincero, no podría dar una opinión seria, ¿no? Sobre el tema de cómo va a ser recursos humanos a futuro, ¿no? No es mi especialidad, o sea, gestión de recursos humanos, te estoy entendiendo así, ¿no? Como área, ¿no? Es algo muy especializado. De hecho, yo siento que este año he aprendido que es algo bastante más complejo de lo que yo creía, y por eso cada vez soy más humilde en tratar de no opinar de eso, porque sí es un tema muy complejo. Hay mucho que se dice sobre ello, ¿no? Podría decir cosas más bien generales, ¿no? De que en gestión humana probablemente va a haber mucha interacción entre tecnologías, ¿no? Que permiten hacer la lectura de las personas y de los equipos. Digo, por ejemplo, lo que maneja Giovanita, ¿no? Patricia, el Management Drive, que me parece alucinante. Pero cosas que ya son más complejas todavía, ¿no? Porque entonces ya tú le puedes dar acceso, ¿no? Te doy acceso a ciertas cosas de mi vida personal, entonces el sistema aprende, ¿no? Eso va a ayudar mucho a los gestores de recursos humanos, te lo aseguro, a poder hacer mejores decisiones, ¿no? Y probablemente lo que va a pasar es algo que no estamos acostumbrados, porque mayormente la lógica es de competencia, donde más bien lo que va a haber es que la gente se va a recomendar a la competencia que pase un recurso humano a otro, porque es más afín a esa empresa que el otro. Y eso puede parecer una cosa loca lo que estoy diciendo, pero eso es posible con la tecnología que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces la gente va a notar como que todos compiten, pero también va a haber más colaboración e intercambio de información. Eso permite hacer ese tipo de cosas que suenan ahora locas, pero creo que a futuro no va a parecer tan loco porque la gente se va a enfocar en ser más colaborativo, ¿no? Muchas gracias, Omar. Ya me ganas de preguntarte de blockchain también. No, te perdiste de la blockchain. La blockchain nos la dio Kevin. De hecho, Omar, pronto vas a conocer, este viernes vas a conocer a Ernesto, que él trabaja con base analítica, inteligencia artificial y también enfocado en lo que es la parte de la gestión humana. Así que es súper interesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, una sugerencia. Vamos a contar hasta 3. Yo creo definitivamente, Omar, se ve cómo te apasiona este tema, cómo lo disfrutas, cómo lo conoces. Quiero agradecerte en nombre de todos los que estamos acá por todo lo que has compartido con nosotros. Súper valioso, de verdad, tus aportes. Interesante esto lo de la perspectiva, la inteligencia, que yo te escucho hablar cada vez definitivamente. Lo tengo más claro porque al inicio era súper complejo. Pero nada, agradecerte por todo y ya nos estamos viendo en un próximo Colaborando Talks. Jaime Diego. No, muchísimas gracias. Me tengo que retirar ya, pero muy buena la charla de Omar. Realmente muy bonito lo que habla de la parte de prospectiva y sí, definitivamente hay que seguir con este tipo de eventos. Hasta luego y muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Jaime Diego, gracias a todos de verdad. Y ya les estaremos avisando nuestro próximo Colaborando Talk en el mes de noviembre. Buenas noches y que sigan teniendo una maravillosa semana. Gracias, Milton, gracias. Un beso a todos. Gracias, Ernesto, Cristian, Miguelito. Muchísimas gracias, Gaby, Sergio, gracias, Aide, Lorenita, gracias, Osvaldo. Cuídense, éxitos en todo. Chao.